Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a querer que empecemos o nos esperamos un rato? Pues, ¿cuántos faltan? Son 24. Van 24. Pues falta uno. Está bien, empezamos. Sí. Adelante. Buenas tardes. Vamos a continuar con la Buenas presentación tardes. de enseñanza en pregrado y posgrado. ¿No se oye bien, eh? Perdón. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Muy bien. Con el subtema de razonamiento clínico. Y pues, en general, este se define como un proceso cognitivo necesario para evaluar y manejar el problema médico de un paciente. Existen muchas otras maneras en las que se puede tomar referencia a este término, al de razonamiento clínico, y entre ellos podemos encontrar que se le puede referir también como solución de problemas clínicos, toma de decisiones clínicas, razonamiento diagnóstico, por mencionar algunas, ¿no? Y bueno, propiamente el razonamiento clínico es una de las actividades esenciales que realiza el médico en la práctica. Debe ser un componente de la competencia clínica y se dice que es algo que un buen médico debe de saber hacer bien. En la bibliografía que consulté se dice que se sigue considerando como algo misterioso e inexplicable que debe aprenderse en la práctica. No es algo que tenga algo así como un método en específico. Cada quien lo aprende a su manera, pues dependiendo de lo que sabe, a lo que se le presenta y a lo que va aprendiendo, ¿no?, de otras personas también. En ese sentido estoy de acuerdo que ese es el concepto general que tenemos todos de razonamiento, pero en la actualidad, como todo, ¿no? Dicen que de todo se hace ciencia. Se hace ciencia de las cuestiones sociales, pues, ¿por qué no vamos a hacer ciencia de los médicos también con relación a esta habilidad o competencia principalmente? De hecho, se le considera la principal competencia de un médico, o competencia central, le llaman algunos autores, o sea que sí se le ha dedicado mucha tinta a esto. Y déjenme decirles que precisamente hay en la Universidad de Nuevo León hay una maestría
en educación médica, donde el razonamiento clínico le dedican prácticamente pues como una materia, ¿no? Y es para entender, para ir entendiendo de manera objetiva en qué consiste y darle una metodología. O sea, eso quiero decirles, pues, por lo que me estabas diciendo tú hace rato, y créanmelo, sí hay ya en la actualidad mucha preocupación con respecto a eso, porque ya está definido, cuando menos aceptado, que es uno de los, al menos en México, ¿no? Es un punto central. También en otros países. Ya que tengo un libro precisamente que se llama así, el Manual de Razonamiento Clínico, se los voy a enseñar, no sé si me alcanzan a ver, si alcanzan a verme, a ver, déjame ver, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Bueno, los autores son Jerome Cachiret y John Brown y Richard Koppelman. Bueno, este libro, que lo estoy leyendo, bueno, de hecho ya lo había empezado a leer hace un tiempo y lo estoy releyendo, precisamente porque es algo que tenemos que ser conscientes, porque es una forma en que los médicos nos vamos a formar o nos vamos a, digamos, a hacer más, digamos, susceptibles a desarrollar una competencia central. Vuelvo a lo mismo. Entonces, a manera de introducción, pues les hablo de esta manera, porque créanmelo, hay muchas cosas en serio con respecto a esto. Sí es cierto, la medicina en la cuestión del razonamiento clínico puede prestarse a muchas situaciones, me imagino que ahorita lo van a mencionar también, como es cuestiones de tipo empírico o razonamientos tal vez le llamen intuición, algunos le dicen arte también, la cuestión del razonamiento, pero desde el punto de vista objetivo, el razonamiento, como su nombre lo dice, es fundamentalmente una forma de llegar digamos, a resolver problemas médicos de la manera más eficiente posible, ¿sí? A través, aquí lo dice en el libro también, de una metodología que a todos nos enseña, empezando, por ejemplo, con los aspectos propedéuticos que ustedes ya llevaron, la propedéutica y las materias, ustedes van llevando, por ejemplo, los casos clínicos, que es lo que analizamos aquí, donde precisamente nos tratamos de ir fogueando como una especie de deporte, donde vamos desarrollando esa habilidad y competencia. Entonces sí es algo central para que ustedes Por eso yo considero importante en esta materia siempre hablar sobre este capítulo, ¿no? Que se puede dedicar más tiempo, pero vamos a verlo lo mejor que podamos. Discúlpame, Osvaldo, ¿eres? Sí, ¿verdad? Eric, disculpa, Eric. Vamos a continuar. Claro que sí. Y pues es por eso que es muy importante el análisis y la discusión de los hallazgos de investigación y pues los conceptos actuales que se tienen sobre las enfermedades para también entender el razonamiento clínico. Y se le han atribuido distintas teorías para intentar explicar la metodología de como las teorías normativas o prescriptivas que indican cómo deberían razonar las personas y actuaran de una manera racional. Y esto se basa en la teoría de decisiones y utilidades, ¿no? Ahorita un poquito más de eso. Entonces, las teorías de decisiones, estas mismas permiten analizar riesgos. Eric, ¿puedes mejorar un poquito el audio? Claro. Como que se te va un poco el volumen. Sí. Bueno, las teorías de decisiones permiten analizar riesgos y beneficios y sugieren que el razonamiento requiere entender el problema y el conocimiento de la teoría de la probabilidad y el teorema de Bayes. El teorema de Bayes tiene que ver con, por ejemplo, para explicarlo así muy a grosso modo, es por ejemplo si tenemos nosotros una enfermedad si nosotros sabemos la probabilidad de que una enfermedad cause un síntoma, entonces cuando se nos presente un síntoma podemos deducir más o menos la probabilidad de que sea esta misma enfermedad, ¿no? Entonces esto le da al experto la conciencia de la probabilidad antes de comprobar lo que sea en una situación en particular que se le presente. Y pues la combinación de los enfoques normativos y descriptivos va a sugerir que tanto la razón como la experiencia son muy importantes en el razonamiento clínico, ya que la solución de problemas en medicina es muy dependiente del contexto y el contenido del problema, lo que se presente. Pues. Así es. En relación al contexto, definitivamente
uno de los aspectos importantes cuando revisamos sobre las 7 competencias del médico general mexicano, habla mucho de esta parte también, y dice que, bueno, el médico, ante todo, tratar de llegar siempre a resolver problemas, pero de la manera más objetiva posible. Claro, insisto, en este tipo de decisiones donde los médicos tenemos diferentes, podemos decir, formaciones o actitudes incluso con respecto a la práctica médica, obviamente pues eso puede variar, y eso ya nos va haciendo desde el punto de vista ya individual como profesionistas, nos va diferenciando de aquel que es un médico eficiente de aquel que no lo es tanto, porque no le interesó tal vez desarrollar, o no nunca hizo consciente desarrollar esta gran competencia. A eso es lo que insisto desde el principio, de que, como tú lo mencionas aquí, depende mucho del contexto. Y las competencias, déjenme decirles, si es que se acuerdan ustedes, nos ayudan a resolver problemas a los médicos en cualquier contexto, es lo que pretendemos con ustedes. Ustedes, como quiera que se las pongan, en un diferente contexto o ambiente o lo que sea, deben de resolver problemas. Que tengan o no, por ejemplo, no sé, un laboratorio, una rayos X donde ustedes pues, necesiten, digamos, para ayudar a resolver un problema, y que no lo tengas de momento o algo así, que no sea tan prioritario, tan importante como para no resolverlo. ¿Cómo les puedo decir? Que sin embargo tú con tu capacidad, con tu experiencia, es capaz de que pudiera resolver un problema a través digamos, de contar con pocos, evidencias, pero que sean evidencias útiles. En eso consiste también el razonamiento, ¿no? Y eso aquí aplicamos mucho, en la cuestión del razonamiento clínico se aplica mucho también las evidencias, la medicina basada en evidencias, que por supuesto que ya la hemos revisado también. Muy bien, adelante. Claro que sí. Y pues bueno, al final de cuentas, pues en el razonamiento clínico da pues las bases para tomar al final una decisión, que hay que tomar en cuenta también que estas decisiones tienen una parte que es cuantitativa y una parte que es no cuantitativa, siendo la cuantitativa aquella que es científica, lógica, racional, y analiza desde la situación desde más del librito, ¿no? Desde un punto de vista de probabilidades, de números, etcétera, ¿no? De lógica, es más lógico en general. Y la parte no cuantitativa es aquella que es emocional, intuitiva y holística, y se fundamenta más en pues las posiciones pues emocionales, ¿no? En la experiencia, las preferencias de la persona también, en lo que va a suceder, las consecuencias de tomar esta decisión, ¿no? Más emocionales que más que lógicas, pues en general. Sí, y es cuando podemos, como les dije hace rato, irnos diferenciando, ¿no? Por eso les digo que también esto del razonamiento clínico tiene una parte sociológica, ¿no? Un análisis sociológico o cualitativo, como quieran llamarle, de lo que es precisamente esta competencia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los médicos, igual que cualquier profesionista, tenemos lo que se conoce como nuestro currículum oculto. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? O sea, la parte propia de nosotros o de nuestra formación en nuestra casa, en nuestro medio, que nos permite de alguna forma u otra al ir adquiriendo conocimientos y formarnos como médicos o como abogados, como sea, nos permite que esa forma de ser, ese acervo cultural que tienes, ese conocimiento y esa actitud, te permita de alguna manera mejorar o eficientar tu labor, ¿no? Entonces, no es, ¿cómo se puede decir? No es que digamos que 50 y 50, ¿no? Sino más bien es parte de, ¿no? Como dice ahí, es algo holístico. ¿Ustedes han escuchado eso de holístico? ¿Alguien me puede decir que es holístico? En la actualidad se habla mucho de eso, el pensamiento holístico, la capacidad holística, las decisiones holísticas, etcétera. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Es que se toma en cuenta todo, ¿no? O el todo. Exactamente.
Y fíjense, ahorita precisamente, bueno, viviendo en el siglo XXI, y metiéndonos un poquito a la parte más bien filosófica en general, vivimos en un tipo de pensamiento, al menos si usted no lo sabe, en una corriente. En todas las épocas ha habido corrientes filosóficas dominantes, dependiendo de la época, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí, en este siglo XXI, estamos viviendo la época del pensamiento complejo, que le llaman. Y eso quiere decir complejo porque toma en cuenta todo. En cierto sentido es holístico. O sea, no es nada más tomar en cuenta la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa, por ejemplo, en este caso que tú estás mencionando. E igual en todo lo que hacemos nosotros y en todas nuestras actividades, incluso sociales, lo que tú quieras, nos da buen resultado el entender, por ejemplo, cuando queremos razonar una información que nos dan. Les voy a poner un ejemplo del COVID. A ver, hay mucha información científica, estamos de acuerdo, pero hace un año no tenía mucha información. Entonces, toda la información que llegaba, entonces llegaba desde el punto de vista científico, pues obviamente muy escasa, y la que había, pues todavía no se tenía la certeza desde el punto de vista científico. Y como nosotros pues estamos formados dentro de la ciencia, la lógica, lo racional, era, pues yo no voy a tomar decisiones, no voy a decir nada hasta no tener información, para mí, científica, o sea, validada. Y nos llegaba una cantidad tremenda de información. Y obviamente que la gente que no tiene formación en ese sentido, pues agarraba monte, como dicen vulgarmente, lo que le decían, ¿verdad? Eso es lo que creía que era la realidad respecto al COVID. Ustedes sí se acuerdan, ¿no? Que se creía que incluso se transmitía a través de los fomites, ahora se sabe que no, que a través de los zapatos, ahora tampoco, ya sabemos que no es así, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener, por ejemplo, una vacuna a menos de un año de iniciada una pandemia, cuando antes lo que se tardaba habitualmente eran alrededor de unos 10 años en desarrollar una vacuna? Y hay padecimientos que todavía no tienen vacunas, por ejemplo, el SIDA. Entonces, esto, de alguna forma u otra, nos permite entender que la información que nosotros recibimos, la forma en que nos desarrollamos, y es precisamente nos ayuda a tomar buenas o malas decisiones, o a ser eficientes o no en nuestro trabajo, como a través de ese acervo que traemos, que le vuelva lo mismo, se llama currículum oculto. Cada uno de ustedes tiene su propio currículum oculto. Igual los maestros tenemos nuestro currículum, y de alguna manera podemos ayudar o enriquecer, por ejemplo, un concepto, ¿no? No sé, a mí al menos ahorita ando muy filósofo realmente en relación a esto, porque yo ya tengo tiempo revisando sobre este concepto, que a mí me parece sumamente interesante, pero no todos los médicos realmente les interesa a veces ya revisar conscientemente en qué consiste. Si bien lo hacen bien, a lo mejor lo hacen bien intuitivamente, pero no lo tienen consciente. Sí, no sé si me van siguiendo. O sea, la idea es que sí lo tengan consciente, pero de alguna manera siempre va a haber algo cualitativo que nos va a diferenciar unos de otros en lo individual, y que te va a hacer más o menos competente, depende cómo lo manejes, ¿no? Si te inclinas demasiado al empirismo o la parte relacionada con tu experiencia personal, te puedes equivocar, ¿sí? Y si dejas la parte científica y racional, pues a lo mejor te puedes equivocar con más frecuencia porque no estás siguiendo las reglas pues que te marca la profesión médica, y no, tampoco nos debemos de salir nosotros. ¿Ok? Muy bien, Erika, adelante. Bueno, dentro del racionamiento clínico, pues tenemos pues varios, pues los modelos actuales, ¿no? Tenemos el modelo tanto, pues lo más usado es el analítico y pues el no analítico, ¿no? El modelo analítico, pues va a ser pues el modelo pues más tradicional, el que se han enfocado mucho más los educadores médicos, ¿no?
Esa pues va a suponer un examen cuidadoso de la relación entre los signos y los síntomas y los diagnósticos como indicador de la pericia clínica, ¿no? Utiliza más que nada el pensamiento, el analítico con el modelo hipotético deductivo, pues el cual va a ser un poquito más el proceso pues más lento que el no analítico, pero pues se va a utilizar pues con más conciencias, ¿no? Y estos pues el modelo analítico pues va a tener diferentes pues pasos, que es la observación cuidadosa, la obtención de información, la exploración física, la generación de hipótesis, la correlación de los datos obtenidos con las hipótesis planteadas, y pues ya sería la confirmación o no de la hipótesis pues a través de las pruebas diagnósticas. Sí, Raquel, disculpa. Si los interrumpo demasiado, bueno, una disculpa. Pero fíjense, ¿qué es lo que han hecho ustedes con la revisión de los casos que presentaron recientemente? Pues eso, ¿no? Una metodología, un modelo analítico, una forma analítica, digamos, organizada. ¿Por qué cuando ustedes están aprendiendo medicina lo deben hacer de esa manera? Porque es la única forma que lo van a poder hacer. Ustedes no tienen experiencia ni vivencia, y su acervo de conocimientos, pues sí, es elemental, pero a lo mejor todavía les falta más profundidad en cuanto a conocimiento de las patologías, vuelvo a lo mismo, su experiencia, que les permita, digamos, saltearse algunos pasos de estos y llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en mi caso, y no es presunción, me puedo considerar en algunos sentidos experto. Yo puedo brincar, tal vez podría brincarme 2 o 3 pasos de estos, pero no quiere decir que porque me los brinque necesariamente voy a ser poco eficiente, ¿no? ¿Verdad? De alguna manera, mi expertez me permitiría, de alguna manera, realizar esto. Esa sería la diferencia entre un aprendiz y un experto, que es lo que tratamos de valorar aquí. Pero, como les digo, no salirnos demasiado de este modelo analítico, porque también nos podemos perder. El hecho de que yo tenga 30 años o más dedicado a una disciplina, no quiere decir que por eso me las sé todas, me puedo equivocar. Entonces, por eso es muy importante que el modelo analítico, que es lo que precisamente se centra mucho más en el razonamiento clínico, debemos de respetarlo todos en muchos sentidos, ¿sí? Bueno, adelante. Dale la que sigue, por favor. Bueno, pues este modelo analítico pues va a plantear una secuencia interactiva pues de generación y de eliminación de hipótesis, ¿no? Eso pues para irnos pues guiando en el proceso. Esto pues va a ser dependiendo de los datos clínicos que encontremos durante el proceso del diagnóstico, ¿no? La implicación es que los rasgos característicos de las enfermedades pues son claramente pues evidentes, y pues que el razonamiento diagnóstico implica pues la comprensión de la relación entre las características detectadas y las enfermedades pues subyacentes. Los modelos de razonamiento pues clínico se van a incorporar pues al teorema de Bayes, como comentó mi compañero. Bayes, perdón. Son los, pues, no sonaría como apellido latino, ¿no? Bayes. Pues sí. Pues este modelo analítico pues es el que va a representar más, ¿no? El teorema. Estos modelos pues van a suponer pues que los médicos pues van a ser conscientes con que un diagnóstico en particular se pueda presentar, y pues la probabilidad condicional que se va a asociar pues a cada pieza de la evidencia, pues que por ejemplo son los signos, los síntomas, junto con las pruebas diagnósticas, ¿no? Ya con pues con los diagnósticos que nosotros tengamos pues en mente. Siguiente. Bueno, ya con el modelo no analítico, esto más que nada se va a apoyar a la experiencia que ya tenga pues el clínico. Quienes pues van a hacer pues se va a actuar de una manera pues más rápida,
sin un análisis detenido como el modelo analítico para pues establecer el diagnóstico, ¿no? Y esto va a ser más que nada por el reconocimiento de patrones, así que características mucho más a la enfermedad. Donde aquí, pues, como mencioné, se va a basar más que nada por experiencias que ya haya pasado, pues, el médico, la persona, que aquí, pues, puede utilizar como juicio para determinar lo que es el diagnóstico clínico. Esta forma de racionamiento, pues, va a ser automática, rápida y no requiere de una plena conciencia. Lo que, pues, aquí la desventaja de este modelo es que puede ser va a tener pues más rango de error, ¿no? En la mayoría de los casos. Esto quiere decir que pues cuando nos encontramos con un paciente que presenta ciertos signos y síntomas característicos pues de una enfermedad, con base pues a nuestra experiencia que pues ya hemos tenido con pacientes anteriores, de forma automática pues ya hacemos como un filtro y decimos que dentro de las hipótesis tenemos más que es esta enfermedad, ¿no? Este modelo pues se va a utilizar más que nada pues con especialistas como dermatología, patología y radiología, ¿no? Aunque pues todos los médicos lo pueden pues utilizar, ¿no? Ya que pues la mayoría de estos modelos son más que nada, se utiliza con más que nada por pues componentes de imágenes y patrones de hallazgos clínicos. Siguiente. Y ya por último, mande. No, está bien. Lo que tú acabas de mencionar es lo que ya les había yo mencionado anteriormente. Ajá, sí. Es lo que de alguna manera abarca tus aspectos, lo que les dije hace rato, basados en tu formación médica y sociocultural, lo que tú traes es lo que te va a ayudar, ¿no? En pocas palabras, los médicos no somos nada más médicos, sino también somos personas que tenemos un desarrollo intelectual determinado que requiere unas habilidades intelectuales, ¿no? Y esas habilidades intelectuales, pues es la que te van a permitir también ayudar a resolver problemas cuando el modelo racional, la metodología, de alguna manera, a pesar de seguir esa metodología, no te permite llegar a un diagnóstico, porque, créanmelo, a pesar de que somos metódicos, en ocasiones no podemos llegar a no se pueden resolver problemas, ni menos llegar a un diagnóstico. Entonces, a veces se utiliza, ¿cómo se puede decir?, la experiencia, algo de intuición, y tal vez ahí entra la parte de lo que mencionamos anteriormente, lo holístico, la intuición, el arte, como le quieran llamar, ¿no? Aquí fíjense cómo estamos un poco en la parte filosófica, cómo entra el arte, ¿no? Por eso ahorita estás hablando de un modelo combinado, pero algo que no te puedo decir, que tal vez no se pueda describir en muchos sentidos, porque cada uno de nosotros lo tiene diferente, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, no sé, hay un paciente que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y te dice, eso es una apendicitis, pero ¿cómo va a hacer un diagnóstico nomás porque tiene un dolor en fosa ilíaca derecha? Pues sí, vele nomás, vele la cara, el tipo de dolor, la forma. De los casos que yo he visto, cuando un paciente tiene un dolor por apendicitis, tiene esa fase característica. Una vez así me tocó dije, oye, ¿cómo puedes tú saber? Porque pues él se fijó, él asimiló eso y sí le atinó. O sea, como dicen realmente, o sea, son situaciones que van variando, ¿no? Y les voy a decir algo, por ejemplo, que el método no racional es el que utiliza la mayoría de la gente que no sabe medicina, ¿no? A mí me acuerdo yo de una anécdota que nos contó un maestro de nosotros, muy buen maestro. No recuerdo qué materia era, no sé si era propedéutica. Bueno, nos dice, él era internista. Bueno, es tal vez todavía. O sea, hay veces dice que los diagnósticos los puede hacer cualquier persona, simplemente por el hecho de ser observadores y de haber tenido una experiencia previa. Por ejemplo, dice, una vez estaba yo trabajando en el hospital y me llama a mí la mucama, pues la que trabajaba en su casa ahí y me dice, oh, muy alarmado, doctor, su niño tiene dolor de estómago y yo creo que tiene apendicitis. Fíjate,
como que lo sientes así como que, ¿cómo me estás diciendo a mí, yo médico experto, que mi hijo tiene apendicitis y tú no eres médico? ¿Cómo me estás diciendo que es eso? Y el médico lo tomó como, ¿y cómo sabes? Pues es que ya mi hijo tuvo apendicitis y se ve igualito como estaba mi hijo. Y efectivamente, dice, el niño tenía apendicitis, ¿no? O sea, hay muchas formas de llegar ahora sí que a eso. Pero, bueno, esas son las situaciones que se pueden. También hay personas que, insisto, no tienen formación médica y tienen criterio y son observadores y te van a decir, mira, ese paciente tiene esto. ¿Por qué? Porque, mira, yo observé cuando estuve en el hospital un paciente así, un familiar tenía esto y tenía exactamente lo mismo. Bueno, está bien, es válido, ¿no? Como dicen, todo es válido. Muy bien, adelante. Bueno, y ya pues por último tenemos el modelo combinado. Pues aquí va a ser en el cual cada proceso interactúa tanto en la representación mental del caso presentado, pues, o como en las hipótesis generadas. Este modelo integral, el clínico forma una representación mental del caso a partir de la presentación de un paciente. Y esta representación mental lleva pues a probar las hipótesis, lo que en la mayoría de los casos pues va a conducir la forma de hacer la historia clínica, el examen físico y las solicitudes de las pruebas diagnósticas. Es esperar pues que el procesamiento no analítico domine durante pues las fases iniciales en este modelo, mientras que el proceso analítico se va a esperar que juegue pues un papel predominante ya en la que es en la comprobación de hipótesis. Estas dos formas de razonamiento pues se deben de ver como contribuyentes complementarias pues a la precisión global del proceso del razonamiento clínico, ¿no? Y pues cada uno pues va a influenciar con el otro. Siguiente. Digamos, esta figura ilustra muy efectivamente cómo lo que yo les decía, ¿no? Cómo puede haber una interacción entre uno y otro. Es como una, ¿cómo le llamamos? Un movimiento en un sentido y en otro, dialéctico. O sea, como el modelo analítico te puede servir, en la mayoría de los casos, te sirve en la mayoría de los casos para resolver un problema, pero hay veces que tienes que utilizar el no analítico para poderlo resolver, interactúan uno y otro y se refuerzan. Es lo que les decía hace rato, tu experiencia, tu formación, etcétera, lo que tú quieras. Y eso te va haciendo cada vez mucho mejor profesionista, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes perfectamente bien que no todos los casos es así. Y a mí me ha pasado, que hay veces que me ha fallado a mí mi método analítico y por ahí alguien viene y te dice, por ejemplo, yo tuve un interno hace muchos años, yo era encargado de los internos en el hospital, estábamos pasando visita y un interno me dice, llegó un paciente con una niña con convulsiones y entró así como síndrome convulsivo y creo que fiebre o febrícula. Entonces decía ahí, epilepsia hasta no demostrar lo contrario, con síndrome febril, dice, a descartar no sé qué, una meningitis, no sé qué tenía. Bueno, total que estábamos pasando visita, estaba revisando la historia clínica y uno de los internos me dijo, doctor, dice que hace rato la revisé yo y la niña está taquicárdica y diaforética, pero no tiene fiebre y la veo muy inquieta y además su cara me llama la atención, no sé, la veo muy diferente. ¿Pero qué le ves? No, pues acá los ojitos los tiene muy saltones y todo eso. ¿Y qué crees tú que? Pues no sé, doctor, yo no tengo mucha experiencia, pero yo creo que este niño tiene otro problema. No sé si sea un problema de la tiroides o un hipertiroidismo. Dije, a ver. Le habían visto dos pediatras en turnos anteriores porque era un lunes y estuvo desde el sábado en la madrugada, estuvo todo el domingo y el lunes en la mañana la vimos nosotros. Dije, a ver, ya revisé la historia clínica y pues en ninguno refería a esa observación que él refería. A ver, vamos a ver. Efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Hicimos la metodología, el modelo racional, volvimos a revisar la historia clínica, se volvió a preguntar sobre los antecedentes y la evolución de la niña.
Y a fin de cuentas, aterrizamos en este sentido, que la hipótesis era un hipertiroidismo. Muy bien, dije. Y partió de que, de una representación, ¿cómo le pueden? De que el alumno llegó a intuir, no sé, que dice que en su vida había visto un hipertiroideo, pero algo leyó y él veía que algo más tenía, ¿no? Y sí, efectivamente, sí era una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo congénito de origen hereditario. Y lo más curioso de todo esto, déjeme terminar la anécdota, es que cuando empezamos a preguntar esto, pues empezamos a ver que el niño tenía la niña tenía exoftalmos, y todos los datos de hipertiroidismo, y cuando ya se le hizo el estudio, se comprobó de que sí tenía hipertiroidismo, le empezamos con tratamiento, y de nuevo reinterrogamos a la mamá, de nuevo fuimos a la historia clínica y preguntarle los antecedentes, porque este tipo de padecimiento, por lo general, es de tipo autosómico dominante. Entonces, sabiendo eso, nos preguntamos, ¿no hay algún antecedente en su esposo o usted? Pues no, y la mamá, si tú la veías, una mujer delgada, muy ansiosa, muy nerviosa, desde que lo vimos, muy nerviosa. Dijo, ¿tiene usted algún problema? Pues no sé, dice, pero yo estoy yendo con el psiquiatra, dice, me dan medicamentos, dice, porque siempre he sido muy nerviosa, dice, muy nerviosa, dice, y como compulsivamente, dice, me siento muy nerviosa, me tiemblan mucho las manos, y pues me estoy viendo al psiquiatra. Pues qué psiquiatra ni qué nada, si le veías la cara, la fases de la mamá era casi la fases de la niña. En pocas palabras, le hicimos el diagnóstico a la mamá también de hipertiroidismo de Graves, 2 por 1 ahí. Y todo partiendo de una parte, digamos, de un conocimiento no validado como es el del interno, porque pues, el interno pues, apenas estaba empezando su rotación. Pero a eso nos sirvió a nosotros pues para poder seguir el método analítico y poder comprobar el caso, ¿no? A fin de cuentas, la mamá y la niña salieron con tratamiento antitiroideo. Adelante. ¿Le podías dar la siguiente, por favor? Bueno, ya en las consideraciones, bueno, doctor, queda un minuto, no sé si quiere que volvamos a Sí, entrar. vamos a reiniciar, ahorita volvemos. También aprendamos a ser un tanto cuanto humildes, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Listo. Bueno, ahora sí. Ok. Bueno,
Ya en las consideraciones educativas sobre pues el razonamiento clínico, pues es importante favorecer en el médico pues la formación en el pregrado y pues en el posgrado en el desarrollo de pues razonamiento clínico, pues a través de los métodos, ¿no? De reconocimiento de patrones, bueno, el modelo no analítico y pues en el analítico también, ¿no? Con el objetivo pues de contribuir a la toma de decisiones finales y pues que sean mucho más precisas, ¿no? Estas decisiones. Es fundamental exponer a todos los estudiantes a diversas estrategias pues para inducirlos en el racionamiento clínico, tanto desde el punto de vista analítico y como no analítico, ¿no? La práctica pues con casos, pues con los casos clínicos debe efectuarse de tal manera pues que se asemeje la aplicación del conocimiento clínico, ya que lo usual es que el paciente se presente pues con síntomas y signos y no con el diagnóstico pues ya establecido. Después, pues es todo lo que hemos estado, bueno, sí, las 2, 3 semanas pasadas es lo que estábamos haciendo pues con el doctor, ¿no? Viendo los casos clínicos y pues así de esta manera, también pues hemos estado trabajando pues con el racionamiento clínico, ¿no? Es un claro ejemplo. Siguiente. Bueno, pues otra estrategia pues importante es la de considerar pues la necesidad de romper con el abordaje tradicional pues en 2 etapas, ¿no? Las ciencias básicas y las ciencias clínicas e involucrar pues al estudiante desde las etapas pues tempranas con la clínica y en etapas tardías pues también interactuar con las áreas básicas de preferencia, de manera pues que se le permita un mejor uso del modelo analítico, generado pues hipótesis con fundamentos tanto bioquímicos y fisiológicos, entre otros, ¿no? Y de reconocimiento pues de patrones, lo que pueda permitir pues ampliar mucho más su experiencias clínicas, ¿no? Siguiente. Esto es muy importante, permítanme. Sí. Esto es importante, como dices ahí, porque el modelo tradicional en la educación médica, de alguna manera, fue demasiado, ¿cómo se puede decir? Cuando está demasiado partido, ¿no? No había un abordaje entre ciencias básicas y clínicas de manera integral desde el principio, sino al alumno se le sometía, tú vas a llevar esas materias, vas a aprender las básicas y después vas a entrar a las clínicas, pero cuando estás en las áreas básicas vas a ver pura básica. Tú todavía no estás suficientemente maduro, lo que sea, para que puedas ver casos clínicos. Esa es una forma tradicional de la educación médica. Y eso tiene más de 100 años. Y todavía hay resabios, todavía tenemos reminiscencias de esa época en que se creía que así era la educación. A mí me tocó la época en que decían, no, tú no tienes por qué estar viendo casos clínicos porque todavía no dominas las básicas. Y eso es un error, eso no es cierto. Eso hay que romper, como dice ahí. Ya en la actualidad se ha visto que el desarrollo de las competencias, tú puedes ser competente un alumno si desde el principio le puedes poner casos clínicos y los va resolviendo a su manera y al mismo tiempo va asimilando las partes básicas. De hecho, en el año que yo entré, al año por ahí de que yo entré a medicina en UNAM, comenzó un plan en medicina que se llamó Plan A36, no sé si ya se los he platicado, donde el alumno, igual que en otras partes del mundo se hizo ese modelo, y en algunas partes sí quedó, de que el alumno desde que entraba al hospital y veía casos clínicos y en base a eso el alumno integraba las materias básicas con las materias clínicas, y ya desde el principio las integraba y no tenía ninguna dificultad. Se vio que el alumno no tenía dificultad para poderlas integrar, como que yo creo que se motivaba, no sé. Entonces, eso quiere decir que las básicas y las clínicas no tienen por qué separarse. Desafortunadamente todavía ese modelo sigue dominando. Y ya en el modelo por competencias que ustedes tienen en su escuela, ya contempla, ya no habla estrictamente de eso. Sin embargo, los programas de cada institución
siguen todavía considerando esa forma de organización de los planes de estudio, cosa que no debería ser. Y ahí sí hago una crítica a algunas instituciones. Hay escuelas que ya en definitiva, pues no, y desde el principio empiezan a los alumnos a involucrarlos con casos clínicos. No sé ustedes qué experiencia han tenido en la escuela. Les quiero preguntar. Pues sí, de hecho desde el primer semestre con las clases de anatomía ya el doctor Chávez nos ponía casos clínicos cada parcial, si mal no recuerdo, y los exponíamos en equipos. ¿En alguna otra materia? Pues que yo recuerdo solamente es esa, anatomía, pero nomás veíamos casos clínicos a los hospitales, pues no, pues que yo recuerdo no nos llevaban hasta creo que ciertos salones en tercer semestre, sí, tercer semestre creo, ya empezaban algunos a ir al hospital, pero pues ya dependía pues del maestro, más que nada. Se fijan que cómo el currículum oculto del maestro es lo que les ayudaba a ustedes, más que el modelo de la escuela. La escuela, en teoría, debería de difundir el gran modelo constructivista para que todos los maestros, de manera uniforme, ya empezaran a sus alumnos a tratar de integrar los aspectos básicos con los clínicos desde el principio. Pero no todos lo hacen porque la formación que tenemos nosotros, por ejemplo, mi generación, es de que tú tienes que aprender primero esto y luego esto. Y esa es la concepción que tenemos muchos. Pero eso ha sido un error. Créanme. ¿Sí? Ha sido un error porque, como les digo, yo al menos tengo alumnos de segundo semestre, por ejemplo, que doy una materia básica y yo les pongo casos clínicos. Igual también, claro, a su nivel, ¿no? Y igual, o sea, igual lo asimilan, o mejor tal vez. Aunque ellos se sienten un poco cohibidos porque creen que no tienen que estar viendo casos todavía. Porque alguien por ahí les ha dicho, y a ver, médicos que van a decir, pero ¿cómo estás llevando casos si todavía ni siquiera has llevado clínica? Pues precisamente de eso se trata, de romper con esa tradición, ¿verdad? Que es la separación de las materias. Y eso no lo digo yo en lo personal, ya es una tendencia mundial. O sea, digo con conocimiento de causa. Es lo que dice la educación médica actualmente en el siglo XXI. Claro, ustedes se van al UNAM y todo eso, pues allá hace rato que ese plan A36, creo que después lo quitaron, pero después yo conocí a personas que llevaban ese plan A36, dice que para ellos eso fue lo mejor que les pudo haber pasado. Muy bien, adelante. Eric, ¿podrías actualizar la diapo, por favor? Ahí está. Ok, bueno, ya pues en conclusión tenemos pues que la educación sobre razonamiento clínico pues es limitada en la práctica clínica, ¿no? Pues como vimos es más que nada pues en la mayoría de los casos es puro ver casos clínicos y pues no, la mayoría de las veces pues no se ve al paciente, al paciente, ¿no? El profesor y la educación en medicina pues deben de conocer los conceptos sobre esta temática. También, pues, como vimos, van a existir dos modelos de razonamiento clínico, pues que va a ser el modelo analítico y el no analítico, y pues pueden llegar a combinarse estos dos, ¿no? Y también, por último, el correcto uso educativo de los modelos, pues, descritos, pues pueden mejorar de esta manera, pues, el proceso de razonamiento clínico en la medicina. Siguiente. Y creo que ya es todo por esa parte. Muy bien, ya terminamos, pues sí. No sé si a alguno de ustedes le interese que les pase la bibliografía del tema o lo quieren apuntar de una vez, si les interesa ir leyendo este libro. ¿Sí? Se los paso al costo. Pues al correo se lo pueden dar a los jefes de grupo.
Ok. Se los voy a mandar a lo mejor les voy a mandar los datos que se dan, el título, los autores y sobre todo la editorial para que ustedes lo puedan Sí, está bien. consultar si gustan, ¿sí? Muy bien. Pues me parece que este tema es crucial para ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Quedan 2 minutos, 3 minutos más. No, un poco más. ¿Ustedes ya habían revisado conscientemente esto del razonamiento clínico? En mi caso, no. No me acuerdo si mis compañeros. Lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho en la práctica. Al revisar casos clínicos, en la práctica obviamente lo hacemos, ¿no? Todos utilizamos el razonamiento clínico, pero a veces no lo hacemos erráticamente, ¿no? A veces utilizamos más nuestra experiencia y dejamos a un lado la metodología, por ejemplo, y nos podemos equivocar. Digo, esto también es importante. La otra, digamos, en la formación del médico, a fin de cuentas, aterriza en el mayor o menor desarrollo de esa gran competencia que es el razonamiento clínico. ¿Y de quién depende, de qué depende de que desarrollen ustedes esa competencia? A ver, quisiera oír alguna opinión de ustedes, para ustedes. El razonamiento clínico, doctor, o sea, Sí. ¿en quién depende? Pues yo creo que como estudiante dependería pues de nuestros maestros pues, de teoría y de práctica. Y por ejemplo, ya estando en clínicas, internados, y no dependería pues la disposición que tengamos nosotros de ver pacientes y así. Sí, ahorita con esto de la pandemia, pues sí, está un poco limitado, pero hay que buscar recursos, pues. El revisar casos clínicos, aunque no vean pacientes directamente, obviamente no es lo mismo, no es la misma vivencia, pero es algo equivalente, ¿sí? Y el razonamiento clínico, insisto, es una habilidad intelectual, ¿sí? Es como cuando se prepara uno para grandes ligas, ¿no? ¿Quieres entrar a grandes ligas? Pues tienes que prepararte, ¿no? Es igual aquí, tienes que desarrollar una habilidad intelectual, como preparándote, viendo casos y razonando hasta que vas agarrando un poco de experiencia y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cada quien vaya asimilando de diferente manera dependiendo del interés o incluso las habilidades previas que ya tengan ustedes. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿No? No. Una pregunta, sí les dije cómo los iba a calificar. Al principio sí les mencioné cómo los iba a calificar. Pues según yo eran de que las exposiciones y los casos clínicos junto con la bitácora. Así es. Entonces, fíjense bien. Como dicen, para mí, ustedes tienen 10 hasta no demostrar lo contrario. O sea, que si de plano les fue muy mal, o hicieron bien su presentación, muy superficial sus análisis, y que yo veo que no están desarrollando habilidades, entonces pues no los califico del 100, pero en general puedo decir que van bien. Entonces voy a calificar sus presentaciones efectivamente y cuando ustedes presentaron en equipo sus casos clínicos, ahí es como los voy a evaluar. Cuando terminemos nosotros con esto, vamos a hacer otro taller, ¿sí? Si nos da tiempo, las últimas 3-4 semanas. Eso le quería preguntar, ¿cómo vamos en los temas? Porque creo que ya son de los últimos, ¿no? Sí, pues faltan 5 temas creo todavía.
5 temas, sí, ajá, 5 temas. Bueno, si logramos revisarlos todos o casi todos, yo voy a decidir en qué momento vamos a entrar de nuevo al taller, porque sí me gustaría, no sé, que más que terminar digamos, los temas en sí, ustedes tengan la oportunidad de revisar nuevos casos, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí? Porque parece ser que este mes pues ya nos queda 2 semanas, y mayo serían 2 semanas, ¿no? ¿Verdad? Ajá, más o menos. Quedan más o menos 4 semanas. O sea, nos quedan como 4 semanas, o sea, hay que organizar. Nos quedan 4 semanas, y si nos ponemos a revisar casos clínicos, pues obviamente si empezáramos ahorita, apenitas íbamos a terminar, ¿no? Entonces sí quiero ver si realmente se puede. Si no, pues vamos a ver cómo los voy a evaluar. De entrada, yo pensaba que nos iba a alcanzar a hacer 2. En años anteriores sí me alcanzaba, yo no sé por qué ahora se me ha limitado un poco el tiempo. Tal vez hay más participación o son más amplios los temas, y qué bueno, ¿no? Por otro lado, si se ha compensado. Y si no se puede, pues cuando menos revisaremos algunos casos clínicos, aunque no alcancen todos los equipos de nuevo, ¿no? O podemos hacerlo de manera aleatoria ya, y ya los que queden de presentar los casos clínicos, pues les dejaremos un pequeño ensayito para que también con eso complementen la segunda parte de su calificación. Haz de cuenta que hasta el primer ensayo es como su primera calificación, su primer parcial. Y el segundo parcial sería el segundo, ¿no? Taller. Así es como habitualmente los califico. Pero ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Muy bien, nos vemos entonces mañana. Sí, mañana. Hasta luego. Sale. Bye.